Y quiero empezar esta serie de mensajes que vamos a tener a lo largo de este mes, hablando de algunas cosas que son importantes, temas que realmente nos competen a todos, porque todos pasamos por ciertas situaciones que realmente necesitamos prepararnos para esos momentos. Y uno de los momentos que como cristianos siempre debemos estar preparados son las crisis. Todos vamos a vivir crisis, todos pasamos por crisis. Puede ser, por ejemplo, un día llegas a casa y descubres que tu matrimonio no estaba tan bien como pensabas. Y resulta que tienes un problemón con tu esposa, tu esposo, y tienes una gran discusión. Incluso por allí en esa discusión se desliza la palabra divorcio. Y eso genera una crisis matrimonial. Pero no solo genera una crisis matrimonial, sino que también genera una crisis en la familia, porque de repente los hijos escuchan esa pelea, porque cuando discutimos y a veces se elevan los decibeles en la discusión, es difícil que los hijos no escuchen la discusión de los padres. Y en medio de esa discusión escucharon esa palabra divorcio y los hijos se asustan. ¿Sí? ¿Por qué? Porque empiezan a sentir que la familia se les va a desintegrar. Y muchas veces no solamente hay una crisis matrimonial, sino que resulta que hay una crisis en los hijos. ¿Por qué? Porque tienen temor de que sus padres vayan a separarse. Y eso genera una crisis en la familia. O de repente un día llegas al trabajo y sin más ni más tu jefe te dice, bueno, ¿sabes qué? Gracias por todo lo que has hecho, gracias por tus 20, 30, 40 años de servicio, porque a veces puede pasar así y de repente te dice, hasta aquí trabajas hoy. ¿Y se acabó? Se acabaron 20, 30, 40 años. ¿Y eso qué genera en uno? Crisis. ¿Por qué? Porque la pregunta es, ¿y ahora qué hago? ¿Qué voy a hacer? ¿De qué voy a vivir? Y empiezas a vivir una etapa difícil. O de repente, tu hijo te confiesa que está atravesando por un pecado difícil que no puede abandonar o que tiene una adicción y no sabes cómo manejar eso. Y eso también genera una crisis. Las crisis, hermanos, son inevitables. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, las crisis son inevitables. Y cuando estamos atravesando crisis, seamos honestos, hay crisis que se extienden más tiempo del que debería. A veces pensamos, esto va a pasar. Conversas con un compañero, conversas con una amiga, conversas con un hermano o conversas con tus pastores y muchas veces te decimos, tranquilo, esto va a pasar. Pero la pregunta es, ¿cuándo? ¿Sí? Muchas personas me han dicho, pastor, sí, yo sé que esto va a pasar, pero ¿cuándo? ¿Hasta cuándo voy a soportar esto? ¿Hasta cuándo voy a estar en esta situación? ¿Hasta cuándo va a seguir pasando esto? ¿Cuánto tiempo más voy a soportar este problema en casa? ¿Cuánto tiempo más esta situación? ¿Cuánto tiempo más de esta vida? ¿Cuánto tiempo más de esto, pastor? ¿Hasta cuándo? Y la verdad es que no sabemos hasta cuándo. Pero lo que sí quiero que entendamos es que hay consejos para saber qué hacer en medio de la crisis. Y algo que tenemos que aprender es que como cristianos tenemos una herramienta importante. ¿Cuántos somos cristianos aquí? Entonces, como cristianos tenemos una herramienta importante. Y la herramienta que nosotros tenemos se llama oración. ¿Cómo se llama? Oración. Por eso la Biblia dice, en uno de los versículos más largos de la Biblia, dice, orad sin cesar. Listo, te aprendiste un versículo de memoria. ¿Cuál es el versículo? Orad, ya está. La palabra del Señor es clara y dice, en todo tiempo debes orar. En cualquier circunstancia debes orar. Pero pastor, ¿qué pasa cuando estamos viviendo temporadas de dolor? ¿Qué pasa cuando estamos viviendo temporadas de malas noticias? ¿Qué pasa cuando estamos en problemas familiares, en luchas personales? ¿Qué pasa en ese momento? Entonces, te voy a decir algo. Todos nos preparamos para la crisis. Todos quizás pensamos cuando venga la crisis, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero te voy a decir algo. Como cristianos, tenemos que aprender a cómo orar en medio de la crisis. ¿Cómo oramos? ¿Cómo nos acercamos a Dios? Hermanos, la oración es una forma de comunicarnos con Dios. ¿Sí o no? Es una forma de hablar con Dios. Es un medio por el cual nosotros podemos entrar confiadamente al trono de
gracia. Cuando Jesucristo murió por nosotros, no solamente nos regaló vida eterna, sino que nos dio acceso. Por eso cuando Cristo muere, ¿qué se rompe en el templo? El velo. ¿Y de dónde se rompe? De arriba abajo, porque Dios fue el que rompió el templo. El velo, no el templo, tranquilos. El velo. Y cuando rompe el velo, simboliza que ya no hay nada que nos impide entrar al lugar santísimo donde habita ¿qué? La presencia de Dios. ¿Cuántos podemos entrar en la presencia de Dios? ¿Por qué podemos hacerlo? Porque Cristo murió por nosotros. Y cuando recibimos a Cristo en el corazón, yo puedo entrar a la presencia de Dios. Entonces, cuando yo oro, ¿en la presencia de quién estoy entrando? En la presencia de Dios. Pero ahora, ¿cómo oramos en medio del dolor? ¿Cómo oramos en medio de la escasez? ¿Cómo oramos en medio del enojo? ¿Cómo oramos en medio de todas estas circunstancias? Y eso nos va a enseñar un libro en la Biblia que está plagado de dolor, de sufrimiento. Y este libro se llama Lamentaciones. El profeta Jeremías escribe un libro sobre sus lamentos por lo que estaba pasándole al pueblo de Israel, sobre su dolor en el alma. Y escribe en el capítulo 2, el versículo 19, ¿cómo podemos orar en medio de la crisis? Mira lo que dice la palabra de Dios en Lamentaciones, capítulo 2, versículo 19. Levántense durante la noche y clamen, desahoguen el corazón como agua delante del Señor. Levanten a Él sus manos en oración y rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. Mira qué interesante esto. Jeremías está dándonos en un solo versículo cuatro acciones que pueden transformar nuestra vida de oración. Y hoy quiero que descubramos esas cuatro acciones y que permitamos que estas cuatro acciones transformen nuestra vida de oración. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, ¿qué vamos a aprender esta noche? 4 acciones de cómo orar en medio de la crisis. Lo primero es que todo comienza con una decisión. Diga conmigo, todo comienza con una decisión. Y la decisión que nos lleva a una acción es levántense. La primera acción, ¿cuál es? Levántense. El profeta Jeremías escribe y dice en Lamentaciones 2:19, levántense durante la noche y clamen. Levántense durante la noche y clamen. ¿Sabes? El pueblo de Israel de Jerusalén, específicamente la ciudad de Jerusalén, estaba devastada. Estaba totalmente vencida por sus enemigos. Lo único que permanecía en la ciudad era lamento, pena, dolor por el castigo que acababan de recibir de parte de Dios. Pero el profeta les vuelve a declarar una verdad. Aún en medio de tu dolor, aún en medio de su castigo, aún en medio de su vergüenza, pueden y deben buscar al Señor. Cuando yo no sé qué hacer, sí sé a dónde ir. Y es ir a la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos atravesando dificultades, nosotros mayormente nos da la pensadera. No sé si le ha pasado. Y lo que te da es en la noche te da insomnio. ¿Sí o no? ¿Quién le ha pasado que le da insomnio? Y cuando te da insomnio, ¿qué haces? Estás en la cama y ¿qué haces? Mirando el techo, ¿cierto? Dando vueltas. ¿Y qué empiezas a hacer? A darle duro a la cabeza, ¿sí o no? Y hay algo que se llama el síndrome del pensamiento acelerado. ¿Qué significa? Que una vez que arrancas a pensar, jalas un hilo y empiezas a pensar. Incluso haces diálogos. Y si me dicen esto, yo le respondo. Y si él me responde, yo le voy a responder de esta manera. Y así resolví el problema. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no que lo hacemos? Y nos pasamos, cuando te das cuenta, han pasado 1 hasta 2 horas, 3 horas y más, y estás pensando. Jeremías dice algo interesante y dice, mientras estés pasando una crisis
Y si en medio de la crisis sufres de insomnio o te da esta que es la pensadera, Jeremías dice algo: rompe ese patrón. No te quedes allí. No te quedes echado en tu cama. ¿Qué dice? Levántate. Mira lo que dice. Levántense durante la noche y clame. Deja de pensar y ponte a orar. Amén. Vamos, dile a la persona que está a tu lado: deja de pensar y ponte a orar. Porque eso es lo que tengo que hacer. Ay, pero pastor, es que yo no tengo ganas en ese momento. A mí no me nace. Escucha esto. Aún en medio de tu dolor, aún en medio de tu llanto, aún en medio de tu culpa, aún en medio de tu vergüenza, aún en medio de la circunstancia que estés viviendo, puedes y debes buscar al Señor. ¿Sabes por qué puedes? Porque eres su hijo. ¿Y sabes por qué debes? Porque también eres su hijo. ¿Cuántos son hijos de Dios? Entonces, ¿qué tienes que hacer? Buscar a tu Padre. Yo no sé cuando te ha pasado algo y estás en un peligro, ¿qué es la primera palabra que sale de tu boca? Dios mío. Cierto, pero ¿lo dices porque realmente buscas a Dios? ¿O solo por inercia? ¿O solo porque es una expresión? ¿Cierto? Un ateo estaba volando en un avión y un pastor iba a su lado. Y el pastor sacó su Biblia y se puso a leer. Y el ateo lo miró. ¡Ah, fanático! Y siguió. De repente, una turbulencia muy fuerte sacudió el avión. El pastor dijo, agarró su Biblia y dijo: Dios, guárdanos. Y el ateo: es una turbulencia. Más adelante, volvió a sacudir el avión. El pastor dijo: Dios, guárdanos. Y el ateo no se pudo contener y le dijo: deja de clamar a tu Dios, solo es una turbulencia. Y más adelante, minutos más, el avión sufrió una descompensación y empezó como a irse en picada. Y el pastor decía: Dios, guárdanos. Y el ateo: Dios, él también, guárdanos por si acaso, para mí también. Porque nadie es ateo cuando está cerca de la muerte. Y muchos decimos Dios, 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 solo por una muletilla, porque tenemos miedo de lo que nos podría pasar. Hermanos, tú y yo no debemos ser así. Lo que el profeta está diciendo es que cuando pases circunstancias difíciles, tú y yo debemos buscar a Dios. Debemos orar en la crisis. ¿Y qué debemos hacer? Levantarnos y orar. No pensar tanto. No estoy diciendo que no pienses. Piensa, por supuesto, échale cabeza a tu problema, pero hay momentos en los que uno ya tiene que parar de pensar y ponerse a orar. Tiene que empezar a buscar a Dios. Agotamos todas las herramientas, buscamos personas, buscamos consejo, hablamos con uno, con otro. En vez de hablar tanto con tantas personas, ¿qué debe hacer el cristiano? Orar, buscar al Señor. Y por eso el Salmo 63, del versículo 6 al 8, dice, el salmista dice esto: recostado, me quedo despierto pensando y meditando en ti durante la noche. Hermanos, al salmista también le daba insomnio. ¿Por qué te sientes mal si te pasa eso? Porque nos sentimos como cristianos de segunda categoría, o nos sentimos mal como que ay, somos malos cristianos porque nos da la pensadera en la noche. No está mal, al salmista también le daba. Pero ¿qué hacía el salmista? ¿En quién pensaba? ¿En su problema o en Dios? ¿Cuántos creemos que Dios es más grande que nuestros problemas? Entonces buscamos a Dios en medio del problema. Versículo 7 dice: como eres mi ayudador. ¿Qué era de Dios? ¿Qué era Dios para el salmista? ¿Qué es Dios para nosotros? Ya pues, como eres mi ayudador, canto de alegría a la sombra de tus alas. Me aferro a ti, tu fuerte mano derecha me mantiene seguro. ¿Cuántos dicen amén a esta palabra? En medio de tu problema, en medio de tu crisis, en medio de lo que sea que estés pasando, levántate y ora. Porque eso es lo que se hace en medio de la crisis. Levantarnos y orar. Pero ¿sabes? Levantarnos no es suficiente. Podemos estar de pie físicamente, pero seguir con el corazón cerrado.
Podemos aprender estos consejos como una receta. El pastor ha dicho que cuando estemos en problemas, debemos levantar y orar. Pero a veces lo hacemos solo porque fue el consejo, pero no porque es una decisión real del corazón. Entonces el profeta dice algo más. Y dice, si estás en ese punto, entonces hay una segunda acción que tú debes llevar a cabo. Después de la decisión que tomaste de levantarte, la segunda decisión y la segunda acción que tú debes tomar es desahogue el corazón. ¿Qué tenemos que hacer? Desahogar. Lamentaciones capítulo 2 dice, desahoguen el corazón como agua delante del Señor. ¿Qué significa desahogar el corazón? Significa derramar el corazón completamente delante de Dios. Significa abrir mi alma delante de Dios, contarle nuestras alegrías, nuestros temores, nuestras frustraciones, todo aquello que nosotros estamos atravesando. Pero sabes, derramar el corazón implica una cosa que es importante, y es decirle a Dios lo que no le diríamos a nadie más. ¿Entiende? ¿Qué es desahogar el corazón? Es decirle a Dios lo que no le diríamos a nadie más, porque Él es nuestro Dios. Hay conversaciones que yo tengo con Dios que no puedo tener con nadie más, porque nadie me entendería como Dios lo hace. Y eso no significa que le ando mintiendo a la persona, no, sino que tengo una intimidad con Dios. Y hay conversaciones que yo puedo tener con Dios, que necesito tener con Dios, que no puedo tenerlas con nadie más, porque mi Dios me entiende. El énfasis de esta exhortación de Jeremías, hermanos, no está tanto en las palabras, porque a veces nos preocupamos de orar a Dios y buscar palabras correctas. No te afanes tanto por las palabras correctas. Lo que a Dios le importa es el corazón. Porque dice el mismo salmista, dice, al corazón contrito y humillado, tú no desprecias, Señor. Pues es un corazón honesto, genuino, delante de Dios. Dios no lo desprecia. Hermanos, mientras vamos conversando de esto, vamos pensando cómo están nuestras oraciones. ¿Cuál es la calidad de nuestras conversaciones con Dios? ¿Estamos orando? ¿Y cómo son nuestras oraciones? ¿Son repeticiones? ¿Son palabras que decimos que a veces ni siquiera las pensamos mucho? Simplemente las decimos porque ya estamos acostumbrados a orar. De repente nos hemos acostumbrado y ya no estamos hablándole a Dios con el corazón honesto. Son oraciones como las que hacemos en el almuerzo, en la cena, en el desayuno. Padre, bendice los alimentos en el nombre de Jesús, amén, y al ataque. Hacemos oraciones repetitivas. O de repente la única oración que haces es, gracias Dios por este día, gracias Dios por este día, a dormir, y gracias Dios por este día para caminar. Pero hermanos, ¿estamos derramando el corazón delante de Dios? Mucha gente me dice, pastor, Dios no me responde. Y yo tengo una pregunta, ¿le estás hablando con honestidad a Dios? ¿Estás derramando el corazón? Porque no se trata solo de orar, sino de qué estoy diciendo cuando oro. ¿Cómo estoy orando? ¿Entro con reverencia delante de Dios? ¿Me estoy dando cuenta? ¿Soy consciente que estoy en la presencia del Dios Todopoderoso? ¿Me humillo delante de Él? ¿Lo adoro en espíritu y en verdad? ¿Sé que estoy delante de mi Dios? Y eso es lo que el salmista está diciendo. Perdón, Jeremías está diciendo. Pero el salmista también nos enseña eso en Salmos capítulo 62, versículo 8. Y dice, oh pueblo mío, confía en Dios en todo momento. Dile lo que hay en tu corazón, porque Él es nuestro refugio. Dile todo lo que hay en el corazón. Hermanos, yo les voy a ser honesto. Hay veces que yo he renegado con Dios. Hay veces que yo he hablado muy serio con Dios. ¿Tú crees que Dios va a enojarse contigo porque un día reniegas? ¿Ha renegado conmigo? Un rayo muerto. No, no lo va a hacer así. ¿Por qué? Porque Dios te entiende. Dios te conoce.
Como cuando te llaman y te dicen, tu papá murió, tu mamá murió, y tú dices, Dios, ¿por qué? ¿Tú crees que Dios te dice, oye, ¿por qué me gritas? Yo, no, Dios entiende qué cosa, el dolor de tu alma. ¿Por qué Él nos creó? Somos su imagen y semejanza. Entonces, hermanos, no tengas miedo de hablarle con el corazón, pero siempre con reverencia. Nunca, pastores, que yo le hablo al barbón. O a veces le dicen el flaco de la cruz. No, eso es irreverencia. Yo a Dios tengo que hablarle con respeto. ¿Por qué? Porque es Dios todopoderoso y es mi Padre. Por eso, padres, levanten la mano a los padres. No dejes que tu hijo te tutee. A ustedes, sus hijos deben tratarlos de usted. Usted, papá, usted, mamá. No de tú. ¿Por qué? Porque ustedes son su primera autoridad. Y la forma en que se relacionan con ustedes es muchas veces la forma que se van a relacionar con Dios. Si no hay un respeto de parte de sus hijos para ustedes, tampoco lo va a haber muchas veces para Dios. Si ustedes no establecen una posición de autoridad sobre sus hijos, tampoco van a poder tener esa posición de autoridad con Dios. No sé si me siguen hasta ahí, pero tenemos que recuperar esa posición de autoridad. Yo recuerdo que en mis tiempos, cuando tú le decías a un adulto, le decías, oye, tu mamá voltea y te decía, de tu edad, de tu tamaño, ¿qué eres tú? Al Señor se le dice usted, o no era así. ¿En qué momento perdimos eso? Y por eso a veces los chicos no tienen respeto por Dios, no cantan en la alabanza, no se concentran en la palabra, están haciendo porque Dios es cualquier cosa. No hay respeto por Dios, por su palabra. ¿Por qué? Porque no hay respeto ni siquiera a veces por los padres. Entonces, hermanos, cuando nos referimos a Dios con respeto, con reverencia, le derramamos el corazón. Vamos, dile a la persona que está a tu lado, derrama tu corazón delante de Dios. No le guardes nada. Dile todo. Dile todo lo que tienes. Dios entiende. Alguien dice amén. Dios entiende. Dios te conoce. Hermanos, cuando ya abrí el corazón, bueno, ya entonces ya estamos en una buena posición. Pastor, estamos en crisis, pero ya sabemos, lo primero que hay que hacer es levantarnos a orar. En segundo lugar, ¿qué hay que hacer? Derramar el corazón, desahogar el corazón. Y en tercer lugar, entonces, hay una tercera acción. Ya es una actitud. Cuando algo sucede en el corazón, el cuerpo tiene que expresarlo. Escuche bien esto. Cuando algo hay en el corazón, cuando algo sucede aquí adentro, el cuerpo tiene que expresarlo. Yo no sé si ustedes han visto a los niños que de repente tú les dices, ya, mañana vamos a ir al Parque de las Leyendas. Y el niño dice, sí, ¿verdad? Sí, y empieza a moverse, o no. Eso es lo que hacen los niños, sí o no. ¿Por qué? Piensen eso, ¿por qué? ¿Por qué lo hacen? ¿Por qué corren? Vamos a ir al Parque de las Leyendas y tú estás mirándolo. ¿Por qué hace eso? Porque hay algo que está adentro que tiene que expresarse. O como cuando algunas hermanas van a hablar y dicen, ya, quiero hablar yo estoy, ¿por qué llora? Porque algo está sucediendo adentro que necesita expresarse. Levanten la mano a la llorona. Están bien que llore, no se preocupe. Es bueno, las vamos a contratar siempre. No, que la necesitamos. Pero es bueno, porque como sucede algo adentro, tienes que expresarlo. Es como cuando vas al estadio de repente y tu equipo mete gol. Te quedas sentado, no, sí, gol. ¿Qué haces? Te levantas, te abrazas, no lo conozco, pero ven para acá. No importa, ¿por qué? Porque hay una emoción interna que necesita expresarse. Cuando yo estoy en crisis,
y me levanto a orar y derramo el corazón delante de Dios, desahogo mi corazón delante de Dios, esto interno que está sucediendo tiene que expresarse de alguna manera en el cuerpo. Y Jeremías lo sabe. Y nos lleva a una tercera acción. Levanten sus manos. Jeremías, Lamentaciones capítulo 2, dice, levanten a él sus manos en oración. Levanta tus manos. Yo no sé si ustedes estaban cantando, ¿quién más es digno? No hay nadie, solo tu Cristo. ¿Quién más es digno? Y tú estás cantando eso, ¿quién más es digno? Y de la nada uno es... ¿Por qué? Porque algo interno está sucediendo y necesitas expresarlo. Pastor, yo no soy de los que levantan la mano. Tranquilo, no pasa nada. Pero tienes que aprender. Porque mira lo que dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 8. Mira lo que dice sobre levantar las manos. Pablo le dice a Timoteo, deseo que en cada lugar de adoración, ¿en dónde? ¿Qué es la iglesia? ¿La iglesia? Ah, ¿qué debe pasar en la iglesia? Entonces, mira lo que dice el apóstol. Deseo que en cada lugar de adoración, los hombres, refiriéndose a todos, hombres y mujeres, los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. ¿Dónde se levantan las manos? En el lugar de adoración. ¿Esta es una casa de adoración, sí o no? ¿Tu casa es una casa de adoración, sí o no? Entonces en tu casa también levantas las manos. Por eso a veces cuando las chicas están cantando, dice, levanten las manos. Hay unos que dicen, no. Y ponen su cara como que no le voy a levantar las manos. Y si me digan, yo tengo dos opciones. O está rebelde o no se ha bañado. Una de dos. Y le da vergüenza levantar las manos para no pasar rocha. Entonces ahora cuando le digan levante la mano, todos van a estar, me he bañado. Pero me entienden. ¿Por qué levantar las manos? Hermano, levantar las manos es un acto muy importante en la Biblia. Porque dice, muestra una actitud de dependencia a Dios. Una actitud de sumisión. Pero por sobre todas las cosas, levantar las manos es una actitud de rendición. ¿Es una actitud de qué? Rendición. Por eso cuando hay las películas y entra el ladrón y dice, arriba, porque eso significa, me rindo. Cuando un ejército está rodeado por el enemigo, ¿qué hacen los soldados? Levantan las manos. ¿Por qué? Me rindo. Entonces, cuando tú y yo nos presentamos delante de Dios, levantamos las manos y decimos, Señor, nos rendimos ante ti. Porque no hay nada que yo pueda hacer. Pero te voy a decir algo más. ¿Sabes por qué es importante levantar las manos? Porque cuando tú tienes miedo o algo sucede, lo primero que haces es esto. ¿Te ha pasado? Que cuando te asustas o pasa algo, ¿qué es lo primero que haces? ¿Por qué cruzas las manos? ¿O por qué las manos van al pecho? Porque lo primero que quieren hacer es proteger el corazón. Cuando yo vengo delante de Dios con manos levantadas, le digo, Señor, yo no tengo nada que proteger porque esto te pertenece a ti. Esto está en tus manos, Señor. Y por eso levanto manos. Entonces, lo que está diciendo Jeremías es que cuando ya nos hemos levantado, hemos desahogado el corazón delante de Dios, yo tengo que levantar mis manos en adoración a Dios y decirle, Padre, a ti me rindo, a ti me entrego. Y ahí le rindo mi crisis, le rindo mi problema, le rindo mi familia, le rindo mi matrimonio, le rindo mi trabajo, le rindo todo lo que soy, mis miedos, mi ansiedad, mi depresión, mi tristeza, todo lo rindo
a Él. Hermanos, levantar las manos es una expresión externa de una verdad interna. Internamente yo sé que no puedo hacer nada sino rendirme delante de Dios. Y si yo lo sé internamente, yo tengo que expresarlo externamente. Señor, a ti me rindo. A ti me rindo, a ti me entrego. Tú eres mi Dios y en ti confío. Hermanos, levantar las manos significa abandonar nuestra autosuficiencia y depender completamente de Dios. Y eso es lo que muchas veces no podemos hacer. Hermano, confía en el Señor. Sí, pastor, sí, de todas maneras. Pero nos levantamos de esa oración y seguimos pensando cómo resolverlo. ¿Qué vamos a hacer? Hermanos, orar en la crisis necesita y requiere fe. Y nosotros tenemos que desarrollar fe. Pero hermanos, la verdadera oración, cuando ya hemos desarrollado esta oración en medio de la crisis, nos va a llevar a algo más, a una cuarta acción. Y esta cuarta acción es ver más allá de nuestras necesidades. Por eso, la cuarta acción es ruegue. ¿Cuál es la cuarta acción? Ruegue. Jeremías escribe en cuarto lugar y dice, rueguen por sus hijos, porque en cada calle desfallecen de hambre. Hermanos, rogar significa interceder u orar con intensidad y urgencia. Buscar la misericordia de Dios aún en medio del dolor, aún en medio del problema, aún en medio de la circunstancia que estamos viviendo. ¿Por qué es difícil? ¿Por qué es importante, hablar de rogar? Porque hay una frase que está muy acuñada en nuestra mente, en el corazón y en nuestra sociedad. Y la frase es, yo no estoy para rogarle a nadie. ¿Lo han escuchado? Yo no le voy a rogar a nadie. Y quizás muchos de nosotros le hemos dicho. Yo no tengo por qué rogarle a nadie. Si tú como cristiano has dicho eso, estás diciendo una mentira. Porque si hay alguien a quien debemos rogarle, y es a nuestro Dios. Necesitamos rogarle a Él. Y no debemos rogarle por cualquier cosa. Jeremías dice, oren, rueguen por sus hijos. Eso significa, oren por las siguientes generaciones. ¿Y a quién le corresponde hacer eso? A los adultos, a los padres. Hermanos, como hermanos en la iglesia, ¿cuántos oran por los niños de la iglesia? ¿Cuántos oramos honestamente por ellos para que reciban a Cristo? ¿Cuántos oramos para que alcancemos a más niños? Tenemos un FestiKids este sábado. ¿Cuántos adultos van a traer niños para el FestiKids? Sus nietos, sus sobrinos, sus amigos, de sus hijitos. Si estuviésemos comprometidos con las nuevas generaciones, traeríamos niños. Pero a veces, ¿sabes? Ni los mismos hermanos de la iglesia traen a sus hijos. No, es muy básico. No, esas cosas no, mis hijos no. No, eso es muy simple. O que le van a dar un piqueo, no. Mi hijo solo come capres y en pan ciabatta. No. No sé si me dejo entender. Pero si ni siquiera los hermanos de la iglesia traemos a nuestros hijos a las actividades de la iglesia, que es para los niños, entonces estamos perdiendo de vista lo que Jeremías está diciendo. Jeremías está diciendo, rueguen por sus hijos, porque desfallecen, porque mueren de hambre. ¿Sabes qué? Nuestros hijos o los jóvenes, adolescentes y niños de esta generación quizás no están muriendo de hambre, aunque en muchos lugares sí, pero ¿sabes qué? Están muriendo de hambre espiritual. ¿Sabes por qué? Porque los chicos no están conociendo a Dios. Hermanos, Kids Ignite, nuestra escuela dominical no es una guardería. Es un lugar donde los niños tienen que aprender de Cristo. Y nos esforzamos por hacerlo lo mejor posible. Y sabes que al final no depende de la capacidad de las personas, depende del Dios en el que creemos. Porque ¿sabes quién hace la obra? Es el Espíritu Santo. Y Él le habla a los niños. ¿Y sabes por qué es importante para nosotros como pastores, los niños?
porque queremos que conozcan a Dios a esa edad. Porque ¿cuántos hemos conocido a Dios jóvenes? O hemos conocido a Dios siendo adultos y hemos dicho en el corazón, ¿cómo no lo conocí antes? ¿Sí o no? Porque si lo hubiésemos conocido de niños, hubiésemos evitado muchos errores. Hubiésemos evitado muchos pecados. Yo a veces veo a sus hijos, cuando converso con ellos, y los veo que están haciendo cosas para Dios. Y hoy día hay una fe grande en nuestros jóvenes y en nuestros adolescentes, hermano. Quizás usted no lo está notando, pero nosotros que estamos con ellos, los chicos que están con los jóvenes, con Alfa y Omega, estamos viendo una generación que se está levantando en fe. Chicos que vienen y me dicen, pastor, quiero ser pastor. Y le digo, ¿estás seguro? O vienen y me dicen, pastor, yo quiero ser misionero. Pastor, ¿cómo se hace para ir al África? Cómprate un pasaje. Vaya. Pero ¿cómo se hace para ser misionero? Ah, ya es otra cosa. Un chico hoy día, una jovencita, se me acercó y me dijo, pastor, hemos ido a Cima a hacer el campamento de misiones y va a haber un Cima el otro año aquí en Lima. ¿Puedo ser voluntaria con la organización? Porque me gustaría ir, ya no como participante, sino ayudar a otros jóvenes. Claro que sí, puedes ir. Mira qué hermoso. Y todavía me dice, pastor, perdóneme, porque a veces yo no me sé expresar muy bien, pero le agradezco por la oportunidad que nos da de poder estar en estos lugares. No me vas a hacer llorar, le dije. A mí me respeta, soy tu pastor. Pero honestamente me emocionó. Porque siento que Dios está respondiendo a nuestras oraciones. Pero ¿sabes por qué? Porque cada sábado aquí hay un grupo de hombres y mujeres orando, intercediendo, clamando, rogando por esos niños, por esos jóvenes, por esos adolescentes. Perdóname si no vienes los sábados, pero sabes, te la estás perdiendo. Porque los jóvenes se están levantando. No son perfectos, meten la pata, pero nosotros también lo hacemos. ¿O no? Claro que sí. Pero se están levantando bonitos. Bueno, bonitos ya son, pero bonitos en fe, con un corazón distinto. Y cuando yo veo de repente que uno de ellos invitó a su amiga, y llegó su amigo, hasta uno de los chicos invitó a su profesor y su profesor llegó a la iglesia. Y tú dices, ¿cómo yo no tuve su edad? Y a su edad tuve a Cristo en el corazón. Se me vienen 1000 nombres a la cabeza de los que yo hubiese invitado a la iglesia. Y ahí entendí a Jeremías, cuando dijo, rueguen por sus hijos, porque sus hijos son importantes, porque sus hijos son la esperanza para su generación, porque sus hijos son la voz de Dios para su generación. Rueguen por ellos, porque hay muchos jóvenes, adolescentes y niños que mueren espiritualmente en esas calles, que mueren en esas cabinas de internet, que mueren en esos celulares. Y sus hijos, nuestros jóvenes, nuestros adolescentes, nuestros niños, pueden ser una esperanza para esos muchachos. Emanuel tiene 4 años e invitó a su compañerito de clases a la iglesia. Y un domingo llegó su compañero de clases a la iglesia. Y se contaron los compadres de 4 años. Se abrazaron y los papás estaban felices. Emanuel y sus papás congregan en la iglesia. Y ahora su compañero y sus papás también congregan en esa iglesia. Porque Dios usó a Emanuel de 4 años. ¿Sabes por qué? Porque los padres de Emanuel oraron por él, para que Dios lo use. ¿Estás orando por tus hijos? Porque cuando ya yo me levanté en medio de mi crisis, cuando yo ya desahogué el corazón, cuando yo levanté manos, ya Dios me dio paz. Y cuando yo ya tengo paz, tengo la posibilidad de orar por otros. ¿Y sabes quiénes son los primeros por los que tú debes orar? Los tuyos, tu familia,
tu esposo, tu esposa, tus hijos, tus padres, tus nietos. Ora por ellos. No, y si ya son cristianos, ora para que ellos sean usados por Dios. Papás, preocúpense por sus hijos. ¿Por qué carrera van a estudiar? Pero también preocúpense cuál es el llamado de Dios para sus hijos. Porque también es importante. Porque Dios los va a usar grandemente. ¿Sabes? No hay hijos perfectos. Amén. Los míos sí, dijo alguien en su corazón. No hay hijo perfecto. Pero si hay padres que cumplen su función, como lo hizo Job. Job capítulo 1, versículo 5 dice, cuando las fiestas terminaban, a veces incluso después de varios días, Job purificaba a sus hijos. Se levantaba temprano por la mañana y ofrecía una ofrenda quemada por cada uno de ellos, porque pensaba, quizás mis hijos hayan pecado y maldecido a Dios en el corazón. ¿Y qué dice al final? Esta era una práctica habitual de Job. Ruega por tus hijos. Ruega por los tuyos. No sabes todo lo que puedes hacer por eso. Deja de pelear con tus hijos y ora por ellos. Deja de luchar contra ellos, ora por ellos. No tengas miedo de corregirlos, corrígelos y ora por ellos. No tengas miedo de llamarles la atención, llámales la atención y ora por ellos. No tengas miedo de ser papá, mamá en esta temporada, pero ruega por tus hijos. Y ruega por ti para que Dios te dé sabiduría para guiar a tus hijos. Porque tienes un aliado. Dios está contigo. ¿Cuánto le han dedicado a sus hijos a Dios? Entonces, tus hijos están seguros en las manos de Dios. Pero eso no quita que ellos puedan pecar. Entonces, ¿qué hacen los papás? Oran por ellos para que Dios los perdone. Así es que, hermanos, en medio de la crisis, nos levantamos y no permitimos que el desánimo nos mantenga postrados en cama. Derramamos el corazón, desahogamos el corazón delante de Dios. No le escondemos nada. Levantamos manos porque reconocemos que dependemos de Dios. Y rogamos a ese Dios, no solamente por nuestras necesidades, sino también por nuestra familia, por nuestros hijos y por las generaciones en la iglesia. Sabes, quizás hoy día llegaste pensando que ya no podías más con tu situación, que la crisis que estás viviendo es demasiado para ti. Tranquilo. Hoy Dios sigue escuchando tus oraciones. Tus oraciones no caen en vano. Tus oraciones son tomadas en cuenta por Dios, porque tú y yo somos muy amados por Dios. Somos la niña de sus ojos. Somos su pueblo. Somos sus hijos. Dios escucha nuestra oración. Pero sabes, Dios hace una invitación. En medio de tu crisis, búscame. Porque el que me busca, me encuentra. Porque al que toca, se le abrirá. Al que llama, se le va a contestar. Búsquenme mientras pueda ser hallado. Hermanos, hoy, cuando todo parece perdido, Dios todavía escucha a quienes se levantan para buscar. Así es que, iglesia, el pueblo sobre el cual se invoca el nombre de Dios, levantémonos y busquemos a Dios, porque tú y yo no somos derrotados, somos más que vencedores en Cristo Jesús. Así es que, como tal, busquemos a nuestro Padre en medio de la crisis y todo va a estar bien. ¿Alguien dice amén? Vamos a ponernos de pie, vamos a orar. Hola, gracias por haberte conectado con el mensaje del día de hoy. Espero que realmente haya sido de bendición para ti y para tu familia.
Si quieres profundizar en tu relación con Dios, puedes ponerte en contacto con nosotros a través de nuestra página web y con gusto estaremos dispuestos para ayudarte. Así es que te doy la bienvenida a nuestra iglesia, Centro de Fe y Esperanza.